Dando continuidad a la salud de los trabajadores, nos vamos a referir a éticos y legales. Dentro de los aspectos éticos, tenemos que plantearnos que debe respetar la intimidad de los trabajadores y la confidencialidad de la información que se recoge. Los datos deben estar accesibles al trabajador. En todos los casos, el trabajador no solo que puede solicitar los resultados, sino que es obligación del técnico que realiza la evaluación informar los resultados. No debe generar discriminación laboral. Las intervenciones deben ser inocuas y proporcionadas al riesgo. Requiere independencia profesional y custodia de la información. Como es información confidencial, el equipo de salud tiene la obligación de mantener en reserva esa información. El trabajador tiene derecho a que se realice la vigilancia y además es de carácter voluntario, salvo que haya obligación a través de normas legales o que ponga en riesgo importante su salud o la de sus compañeros. No debe confundirse además con el absentismo laboral. La información a los trabajadores. Esto es bien importante. Los resultados realizados en el marco de vigilancia siempre deben ser informados a los trabajadores, en todos los casos. Y la información tiene que estar fundamentada en el conocimiento de las demandas y exigencias del puesto, ¿verdad?, con los riesgos a los cuales está expuesto, y en el resultado de la evaluación de salud del trabajador. El informe deberá incluir además las medidas correctivas y preventivas que se recomiendan, así como la oportunidad y la fecha del siguiente control. Tenemos que ser bien claros en la información que se da, ¿verdad? Se dan los resultados, pero además, ¿qué significados? Hay que expresar con claridad qué significa ese resultado. Los resultados al empleador. ¿Cómo se debe dar la información al empleador? Solo deben ser informados en términos de aptitud para el trabajo que el trabajador desempeña, ¿verdad? O si existen limitaciones para la tarea o en la exposición a determinados riesgos. Se podrá facilitar información entonces sobre la aptitud o los probables efectos de los riesgos del trabajo cuando esto resulte necesario para fundamentar una recomendación de reubicación o adecuación del puesto de trabajo, garantizando la protección de la salud y siempre previo consentimiento del trabajador. Entre los aspectos legales son muchas las normas que hacen referencia a la vigilancia de la salud, algunas en mayor, otras en menor profundidad. Desde el año 1988, el decreto 406, que se refiere a las condiciones de salud, de higiene en los lugares de trabajo, ya en el artículo 3 del capítulo 1 se refería a los controles médicos de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente. La ley del 16074, mediante la cual el Banco de Seguros establece la reglamentación relativa a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, plantea que serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral. Y aquí hace referencia a los exámenes preocupacionales, ya sea clínicos o paraclínicos específicos, a los exámenes periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualquier otro que determine el Poder Ejecutivo por orientación de leyes sobre prevención de enfermedades profesionales. Habla entonces ya de exámenes periódicos de los trabajadores, ¿verdad?, en función de los riesgos a los cuales estén expuestos. La norma más específica es la ordenanza 145 del año 2009 del Ministerio de Salud Pública, que se refiere específicamente a la vigilancia y establece la obligatoriedad de exámenes preventivos para cada riesgo laboral y fija los límites, o sea, los valores de referencia y la periodicidad con la cual deben ser realizados esos controles de salud. Plantea además que la Dirección General de la Salud
podrá exigir un plan especial de control de la salud, es decir, un protocolo de vigilancia, eso es lo que exige, y que debería ser conducido por un médico especializado en salud ocupacional o medicina del trabajo, incluyendo asimismo un aumento de la frecuencia de los controles de los indicadores biológicos. Esto es porque, si bien uno puede plantearse una periodicidad mínima con la cual deberían ser realizados, en ocasiones es necesario aumentar la frecuencia dependiendo de cuál sea el resultado. ¿Y por qué plantea que debe ser realizada por un médico especializado en salud ocupacional o medicina del trabajo? Porque son estudios paraclínicos que hay que interpretar en función del conocimiento de los antecedentes personales y de las patologías que pueda tener previamente el trabajador, de la situación de salud general del trabajador. Hay poblaciones más vulnerables y eso tiene que ser interpretado en forma integral. Los valores de referencia deberán ser o serán actualizados anualmente por la Dirección General de la Salud de acuerdo con la última publicación de la Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales, la ACGIH, y bueno, es la que son los valores de referencia que adopta nuestro país. El decreto 321 del año 2009, que se refiere a las actividades agropecuarias, también plantea que el empleador debe facilitar la realización de exámenes de salud específicos vinculados a los riesgos del trabajo a los trabajadores del establecimiento y dentro del horario de trabajo. Esto es otro concepto, ¿verdad?, que en general en esta norma lo plantea como lo reglamenta como un deber dentro del horario de trabajo. En otras queda como se plantea de que preferiblemente dentro del horario de trabajo. El decreto 307, que se refiere a la actividad productiva en la industria química, también hace referencia a la vigilancia y dice que deberá ser conducido por médico especializado en salud ocupacional o medicina del trabajo, y habla más específicamente de cuáles son las características de esa vigilancia, que debe estar garantizado, o sea que el trabajador tiene derecho a que se le efectúe, que tiene que ser específica, obviamente hay que conocer cuáles son las sustancias químicas a las que el trabajador está expuesto y los controles de salud tienen que estar orientados a identificar precozmente las alteraciones que estos químicos pueden provocar. Tiene que estar realizada con el consentimiento del trabajador, tiene que ser confidencial, prolongada en el tiempo, periódica, documentada en la historia clínica, gratuita, e incluir la protección de los trabajadores especialmente sensibles. Cuando sea un requisito, dice además, obligatorio para trabajar con un agente químico, deberá informarse al trabajador antes de que le sea asignada la tarea. En la evaluación preocupacional, nosotros tenemos que poner en conocimiento del trabajador cuál es el riesgo al que puede estar expuesto y cuáles van a ser los controles de salud que obligatoriamente debiera realizar. El decreto 127 del año 2014, que reglamenta los servicios de prevención y salud en el trabajo en nuestro país, plantea asimismo en el capítulo 2 las funciones de estos servicios y entre las múltiples funciones que tienen, una de ellas es la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Y dentro de las condiciones de funcionamiento, en los artículos 7 y 8, hace referencia a la independencia profesional y técnica y a que esta vigilancia debe ser gratuita y en lo posible realizada en horas